Buenos días, sean ustedes bienvenidos. Nuevamente nos encontramos en este lugar, en esta congregación, para meditar en la palabra del Señor. Ya hemos alabado a Dios, ya hemos cantado, entonado unas alabanzas. Ahora nos toca el tiempo de estudio, donde vamos a meditar en la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. Y los que nos ven a través de las redes sociales también sean bienvenidos. Tomen su Biblia, que vamos a comenzar estudiando donde nos quedamos, en la primera carta de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 2, donde vamos a leer únicamente 2 versículos. Yo quería avanzar hasta el 6, pero tienen demasiado contenido estos 2 versículos que me fue imposible. Pero vamos a ver cómo el tiempo nos permite, y si nos permite, pues le seguimos. Pero vamos a leer 2 versículos para empezar. Primera de Juan, capítulo 2, verso del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta ahí la palabra. Nosotros, los padres, tenemos la costumbre de exhortar a nuestros hijos. Y el propósito de la exhortación, cuando les decimos, hijo, no hagas esto, no hagas aquello, no es porque querramos nosotros privar a los hijos de diversión o de que disfruten la vida, sino que más bien es que no queremos que sufran el daño por aquellas cosas que nosotros ya hemos visto o que ya hemos atravesado. Y en base a nuestra experiencia, pues queremos que los hijos no sufran ese daño. Entonces, ese es el propósito de una exhortación. No es un regaño, no es porque querramos limitar a los hijos a que no vivan su vida, porque es muy común que los hijos dicen, tú ya viviste, déjame a mí vivir mi vida, déjame a mí tropezar, es muy común. Pero qué padre que ama a su hijo, quiere ver a su hijo tropezar. Desde pequeñito los hijos les dice uno, hijo, no agarres esa plancha porque está caliente y te vas a quemar. Y el niño no obedece hasta que va y toca la plancha caliente. ¡Ah! Me quemé. Está experimentando a través de lo que él está viendo y está sintiendo. Entonces él sabe, y en ese momento él entiende que no debe de tocar esa plancha porque está caliente y se puede quemar. Y así es muchas veces como aprendemos, a la mala. Pero Dios nos quiere enseñar de otra manera, a la buena. Las cosas que nos dice para que nosotros las aprendamos y no atravesemos esos valles a veces de sombras, de muerte, de tristeza, de llanto, de dolor. Entonces aquí el apóstol Juan, que escribe estas palabras, dice, hijitos míos. Y esta frase, hijitos míos, podemos ver cómo el apóstol Juan se dirige a los creyentes con un afecto especial, con una ternura, porque les dice, hijitos míos. Esto es algo que él está tratando de transmitir de una manera tierna, amorosa. Hijitos míos, y ahora les va a decir el propósito de las palabras que les está escribiendo. Él dice, hijitos míos, el propósito de estas palabras, de esta carta, es para que ustedes no pequen. Ese es el propósito. No quiero que ustedes pequen. Porque el pecado pues, tiene sus consecuencias, y el pecado, ahorita vamos a definir bien esta doctrina, porque esta doctrina es una doctrina cardinal, el pecado. Es algo que todo creyente tenemos que conocer, qué es el pecado, por qué pecamos y las consecuencias del pecado. Ahorita lo vamos a desglosar, pero les estoy dando un panorama general para que entendamos lo que Juan nos está queriendo transmitir. Hijitos míos, con esa ternura, como si él hubiese sido el que les compartió el evangelio en esa congregación, y como Pablo también lo enseña, ¿no? Pablo a los de Corinto también les dice hijos amados, y a Timoteo le llama también mi hijo amado, porque dice que él los engendró, refiriéndose a que él fue el que les compartió el evangelio, él fue el que los enseñó, y por medio de eso fueron creciendo. Entonces los ve como un padre. Como un padre cuando ama a sus hijos, ¿no?
con esa ternura, con ese amor, se dirige a ellos porque no los quiere ver tropezar. De la misma manera Juan, a los creyentes, nos da esta exhortación y dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequéis. Entonces vamos a ver en primer lugar qué es el pecado. El pecado tenemos que entender claramente qué es, con qué se come y vamos a definirlo. Y para eso me gustaría que avanzáramos ahí en la primera carta de Juan al capítulo 3, en el versículo 4. Ahí está la definición clara de lo que es el pecado. Dice, primera de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora se los voy a leer en la nueva traducción al lenguaje actual, bueno, la traducción al lenguaje actual. Dice, todo aquel que peca desobedece la ley de Dios, porque el que peca, dice, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. ¿Qué es el pecado entonces? Desobedecer a Dios. ¿Qué son aquellas cosas que nosotros desobedecemos? Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo el universo, lo sujetó a ciertas leyes que nosotros conocemos o que hemos estudiado en la escuela, ¿no? Las leyes físicas, las leyes químicas, muchas leyes que están ahí en el universo y que se sujetan. La tierra, por ejemplo, la tierra nunca deja de girar alrededor del sol, porque la fuerza de gravedad del sol que ejerce sobre la tierra siempre está atrayéndola. Y entonces está la tierra siempre girando alrededor del sol por esa causa, porque está sujeta a esa gravedad, la atrae. Y como está el sol girando, la lleva como si la tuviera, como si uno se pusiera aquí en el cuello un lazo y amarras algo aquí de ese lazo y empieza uno a girar. Siempre estaría girando con nosotros alrededor esa pelota que pudiéramos amarrar. Así es la tierra. Y se somete, está sometida a esas leyes. Así la sometió Dios. Pues de la misma manera Dios creó leyes y estatutos y preceptos y mandamientos para nosotros cuando nos creó. Pero a nosotros no nos sometió Dios a obedecerlos al pie de la letra. Dios es todopoderoso y Él podía habernos sometido a obedecer esas leyes. Y seríamos como robots automatizados, a obedecer, a obedecer, a obedecer, pero no tuviéramos esa oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos dotó de el libre albedrío, de tener la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Y esto lo podemos ver desde el inicio de la Escritura, en el Génesis. Cuando Dios le dice al hombre, ¿no? Le dice que de todos los árboles que hay en el huerto puede comer, mas del árbol, ¿cómo le dice? Vamos a leerlo, Génesis. Vayan ahí para que no digan que les estoy mintiendo. Génesis capítulo 2, en el versículo 15. Vamos a leer del 15, ¿ya lo tienen? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Ahí podemos ver cómo le da esa recomendación. Pero ¿qué podemos ver más adelante? Pues que ellos comieron, que ellos desobedecieron, que vieron que el árbol era bueno y dijeron, vamos a comer. Y ahí podemos ver la libertad que tenían ellos. O sea, Dios dijo, no hagan esto, pero no los sujetó, sino que les dio la oportunidad de hacerlo o no. Y ahí podemos ver la libertad del ser humano. Ellos decidieron no obedecer a Dios y ahí viene toda la consecuencia de la caída, ¿no? Del ser humano. Pero ahí vemos la libertad con la que Dios nos creó. Y entonces nosotros podemos ver desde esa perspectiva que estamos analizando que
Dios no nos sometió a esas leyes como sometió a la tierra, como están sujetas el universo, sino que nos dio la libertad. Nos dio la libertad. Entonces, ahora esas leyes que Dios ha establecido, cada vez que nosotros las desobedecemos o las quebrantamos, eso es lo que nosotros llamamos pecado. Y ese pecado que nosotros hacemos, ¿por qué lo hacemos? Eso es lo que tenemos que entender. O sea, ¿por qué estamos desobedeciendo o por qué hacemos cosas que no están correctas? ¿Por qué creen ustedes que seguimos pecando? Porque no somos capaces de obedecer, ¿verdad? Pues tendríamos que analizar bien por qué pecamos. Antes de pasar a ese punto, quiero abrir un paréntesis aquí para dejar claro que mandamientos de Dios son los que Dios estableció. Lo que Dios ha determinado en su palabra, los mandamientos de Dios. Pero no confundirnos, es muy importante no confundir los mandamientos de Dios con los mandamientos de los hombres. Eso es algo muy importante que quiero que tengamos en cuenta, porque fíjense que muchas veces en las congregaciones se establecen mandamientos que nada tienen que ver con los mandamientos de Dios y entonces se tipifican como pecado, cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, cuando Jesús en su tiempo se enfrentó a los fariseos y a los escribas, que los escribas dicen, oye Jesús, tus discípulos están comiendo pan con manos inmundas, no están siguiendo la tradición de los ancianos, están mal, ahí te encargo. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué ustedes dicen que es pecado o está mal comer pan con manos inmundas? Ustedes han invalidado los mandamientos de Dios con sus 613 leyes que han puesto y entonces están poniéndolos al mismo nivel que los mandamientos de Dios, lo que ellos habían puesto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15 está ese. Vamos allí a Mateo capítulo 15. Está desde el versículo 1 al 9, pero no vamos a leer todo. Vamos a leer únicamente el versículo 9. En Mateo, del 1 al 9, pero vamos a leer únicamente el 9. Dice, de Mateo, capítulo 15, vamos a leer el verso 9. Toda la historia está relatada del 1 al 9, pero vamos a leer el 9. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ven aquí cómo en Jesús les dice, esto es lo que escribió Isaías, dice Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿no? Este pueblo de labios me honra, mas sus corazones están lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos a la ley de Dios le añadieron 613 mandamientos y que los pusieron al mismo nivel de los mandamientos de Dios. Entonces ellos decían, estás comiendo pan con manos inmundas, estás pecando, estás haciendo mal. Pero estos son mandamientos que los hombres ponen. En algunos lugares yo he escuchado que dicen que si alguna persona no ha celebrado su boda religiosa en la iglesia, entonces está en pecado. ¿Han escuchado ustedes eso? Que una persona que no se casó por la iglesia, así lo dicen, que no se haya casado por la iglesia está en pecado. Bueno, si vamos a la Biblia y escudriñamos la Biblia, no vamos a encontrar ese mandamiento. Que Dios hubiese puesto un mandamiento que el hombre y la mujer que no celebran una boda religiosa están en pecado, no lo dice, porque dice la Escritura, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un convenio que tiene que hacer el hombre y la mujer, ellos dos. Se tienen que poner de acuerdo, tienen que negociar sus términos y sus condiciones, y en ese momento que ellos negocian sus condiciones y deciden estar juntos, en ese momento Dios los ve como una sola carne. Y aunque no hayan celebrado una misa o una ceremonia o lo que ustedes se imaginen, pues no tiene eso nada que ver. Eso ya, bueno, no digo que esté mal,
lo pueden hacer, pero eso no tendría que tipificarse como pecado o no, porque eso no es un mandamiento. Entendamos eso, esa diferencia. ¿Se entendió? Los mandamientos de Dios, si se transgreden, es pecado. Pero los mandamientos que los hombres han añadido a la ley de Dios, pues eso nada tiene que ver con la ley de Dios. O sea, lo hacen como para poner una cerca y no transgredir ese mandamiento, pero después se vuelven también los ponen como mandamientos. Entonces hay que tener cuidado en eso. Por ejemplo, que las mujeres que no usan velo en una congregación, o que las mujeres no deben usar falda, eso es legalismo, ¿no? Pero también en algunos, que las mujeres no deben usar pantalón, que no deben usar pantalón, que deben usar falda larga y velo, o sea, ese tipo de cosas que se imponen como si fuesen mandamientos de Dios cuando no lo son. Porque hay pantalón de hombre y pantalón diseñado para hombre y pantalón diseñado para mujer. Entonces, esas cosas tenemos que aprender a diferenciarlas para no caer en ese error, ¿no? Ahora, una vez que hemos dicho esto, y vemos que en algunas congregaciones cómo manipulan a las personas, ¿no? Hemos sabido de personas que están en congregaciones donde los que llevan esas congregaciones los tienen sometidos a las personas. Y les dicen, no debes de ver a tu familia, porque si tú te juntas con tu familia te vas a contaminar. Casi tipo los conventos, ¿no? Que pensaron que las mujeres que se hacían monjas, que porque se van a un lugar apartado y ahí a meter en un convento, ya son más santas que cualquier persona. En los conventos ocurren multitud de violaciones. Entonces, no es de esa manera, sino que hay que entenderlo en el parámetro lo que es el pecado. Transgredir los mandamientos de Dios, desobedecer los mandamientos, pero los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué pecamos? Génesis, ya vimos la introducción de Génesis del 15 al 17, donde vemos la desobediencia. Entonces entendemos que pecamos porque tenemos libertad, porque tenemos libre albedrío, por eso pecamos. Porque en nosotros está la capacidad de hacer lo correcto o no. Cada vez que se nos presenta una situación, nosotros pensamos, ¿qué voy a hacer? Si tus pasiones, si tus deseos te arrastran hacia ello, vas a ir a hacer aquello que estás pensando. Pero si tú piensas y dices, a ver, ¿qué dice Dios con respecto a esto que yo estoy pensando? Que no debo de hacer esto. Bueno, entonces yo tengo la oportunidad de obedecer los mandamientos de Dios o no. Claro que hay mandamientos que desconocemos. Cuando nosotros no éramos cristianos, desconocíamos muchos mandamientos y no sabíamos de los mandamientos y a veces transgredíamos la ley por ignorancia. Entonces, tenemos que entender que el pecado tiene consecuencias. Si nosotros pecamos, vamos a tener consecuencias. ¿Cuál es una de las consecuencias? Nosotros como creyentes ya. Nosotros como creyentes, ¿cuál es una de las consecuencias del pecado? Primera consecuencia, interrumpe tu comunión con Dios. Esa es una de las consecuencias. Cuando tú te encuentras pecando, lo primero que sucede es que tu comunión con Dios se interrumpe. Porque tú te sientes mal. Tú te sientes como una basura y dices, híjole, ya le fallé a Dios. Y entonces lo primero que viene a tu mente es alejarte de Dios. Eso es lo primero que llega a tu mente. Entonces, lo primero es que se interrumpe la comunión con Dios y lo segundo es que te alejas de Dios. Dios no se aleja de ti, tú te alejas de Dios, tú te apartas. Entonces se forma como una barrera y nos alejamos de Dios. Y nos vamos alejando. Y eso es lo que pasa. Alguna persona dijo alguna vez que cuál era el pecado por el cual se perdía la salvación. Y la realidad es que la salvación no se pierde por pecar, porque la salvación se obtiene por fe. Y la única manera de perder la salvación es dejar de creer.
Si pudiéramos llamarle pecado a dejar de creer, ¿estaría correcto? ¿Qué piensan ustedes? Porque Dios dice que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra y que todos sean salvos mediante la fe, ¿no? Pero no dice que, bueno, dice que el que cree tiene la vida eterna y el que rehúsa creer, dice, la ira de Dios está sobre él. Pero no tenemos un versículo específico que nos diga que el dejar de creer sea un pecado, ¿o sí? Mas el que dice Juan, que el pecado de muerte. Juan habla de un pecado de muerte. Ese lo vamos a analizar después. Lo vamos a analizar después, pero ahorita nos vamos a centrar más en lo que nos está diciendo Juan. Que nos dice estas cosas para que no pequemos, porque el pecado tiene consecuencias. Nos rompe, interrumpe la comunión con Dios, nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el pecado hace que nosotros perdamos la gloria de Dios. O sea que el pecado sí puede interferir en nuestra salvación. Porque el pecado va a hacer que nos alejemos de Dios. O sea, no que sea pecado alejarnos de Dios, pero el pecado es el iniciador de nuestro alejamiento. Y para que nosotros nos apartemos de Dios y dejemos de creer, pues necesitamos estar demasiado lejos y olvidarnos de Él. Y así es como sucede. Entonces la persona que se aparta es porque se aleja de Dios y poco a poco se enfría y deja de creer y deja de confiar en Dios. Y así termina sus días. Fíjense que dice el libro de Hebreos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, toda desobediencia recibió justa retribución. Toda desobediencia es castigada. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice 2 de Corintios en el capítulo 5, en el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio es para cristianos, para creyentes. No es el juicio de los incrédulos. Hay dos juicios. El juicio que que habla la Biblia, que dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa, ¿no? El juicio de nosotros, que vamos a pasar a comparecer a ver qué hicimos en esta nueva vida que Dios, en esta nueva oportunidad que Dios nos dio. Pero es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que para los creyentes el pecado es un obstáculo que tenemos que vencer. El pecado está todos los días a nuestra vida, al lado, enfrente, atrás, está rodeándonos, está acechándonos. Y depende de cada uno si nosotros le damos entrada o no. Ya vimos que el pecado es desobediencia. Tú puedes tomar la decisión de obedecer a Dios o de desobedecer. Eso está en ti. Tú tienes esa facultad. No digas que Satanás te obligó, no digas que alguien te obligó. Tú tienes tu propia decisión. Antes, cuando no éramos creyentes, estoy consciente que éramos esclavos del pecado y vivíamos a voluntad y a servicio del pecado. Ahí sí te la creo, que no podíamos dejar de pecar porque estábamos cautivos, habíamos sido vencidos por el pecado. Pero una vez que fuimos salvados y rescatados, el pecado ya no se debe de enseñorear de nosotros. Ya tenemos que vivir y aprender a dejar el pecado a un lado. Dice Juan, el apóstol Juan, y que si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, ya se nos dio la exhortación que no debemos de pecar, ya vimos que es el pecado, que es desobediencia, pecamos porque tenemos en nosotros la libertad de hacerlo y las consecuencias del pecado. Una vez que sabemos esto, que entendemos esto, dice Juan, y si alguno de ustedes se encuentra en pecado, si alguno de ustedes ya pecó, si alguno de ustedes ignoró todo esto que o no lo sabía o no lo había entendido y ya pecó, dice, recuerda que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo,
Cuando nosotros escuchamos que alguien contrata a un abogado, ¿por qué razón lo hacen? Porque tienen problemas con la justicia, porque necesitan a alguien que los defienda del castigo que las autoridades les van a imponer. Y entonces buscan un abogado, contratan un abogado que sea el mejor o a sus posibilidades para que los represente y de alguna manera librar el castigo, ¿cierto? Eso es lo que hace un abogado. De la misma manera que ilustra esto en nuestra vida cotidiana, lo vemos ilustrado por el apóstol Juan. Dice que tenemos un abogado que nos defiende, un abogado que está a la diestra del Padre, el Hijo, y que está intercediendo por nosotros. Pero si nosotros le confesamos nuestros pecados, si nosotros confiamos en la obra que Él hizo, entonces Él nos defiende y Él nos ayuda. Dice Romanos 8, del 33 al 34. Algunas preguntas que plantea el apóstol Pablo. Romanos 8, del 33 al 34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué maravilloso es saber que tenemos un abogado que está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, y que intercede por nosotros, por ti, por ti, por ti, por mí. Que cuando nosotros pecamos, que cuando nosotros hacemos algo malo y recurrimos a Cristo, nuestro abogado, y le decimos: ay, Señor, ya te fallé otra vez, ya volví a fallarte. Y Él dice: no pasa nada, levántate, sigue adelante. Ve, como le dijo a esa mujer, ¿no? Ve y no peques más. ¿Recuerdan esa mujer que vinieron a presentarle delante de Él, que había cometido adulterio y que la querían apedrear, ¿no? Y estaban ahí todos queriéndole arrojar las piedras y dijo Jesús, bueno, a ver, el que de ustedes esté libre de pecado, tírele la primera piedra. No, pues todos empezaron a retirarse uno por uno y la mujer estaba ahí y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? No, pues ya no están. Dijo: yo tampoco te acuso, ve y no peques más. Esa tiene que ser nuestra actitud. Una vez que hemos caído en el pecado y que confesamos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarlos, tenemos que tomar la actitud de no pecar más. Por eso Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, recuerden que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. El abogado es alguien que se para al lado tuyo y que te defiende y que va y te acompaña en toda tu situación legal. Bueno, pues nosotros resulta que teníamos la ira de Dios sobre nosotros. La ira de Dios estaba o está sobre todo el que hace lo malo. ¿Y cómo aplacar esa ira? ¿Cómo aplacar ese juez que va a castigar y que va a dar el pago por las transgresiones a cada persona? Entonces dice Juan, en el versículo 2, dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Fíjense que esta palabra propiciación es un poquito complicada de entender. Pero es necesario que nosotros entendamos los términos y las palabras, porque dice la Escritura que es necesario que nosotros estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe a quien demande respuesta de ella, ¿no? Con mansedumbre, con amor, pero necesitamos estar preparados para presentar defensa de la esperanza, dice, que está en nosotros. Y si alguien nos pregunta: oye, a ver, ¿qué es la propiciación? Y tenemos que estudiar, ¿no? Y tenemos que estudiar todos los términos para conocerlos y saber explicar y saber decir. Aquí dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Esta propiciación, para poderla entender, es necesario entender lo que era el propiciatorio. El propiciatorio
en el antiguo pacto fue esa plancha de oro que le mandó a hacer a Moisés con los querubines, una plancha de oro de 2 codos por 1 codo, me parece que así dice, y con los 2 querubines, con las alas extendidas, que esa tapa se ponía encima del arca del testimonio. El arca del testimonio, nos explica Hebreos, que era igual de madera y que estaba cubierta de oro, y que dentro de ella se ponía una urna donde se ponía el maná, la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas del pacto, donde las tablas de la ley, ¿no?, que se le dieron a Moisés, estaban en el altar, y sobre el altar estaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Recuerden que el tabernáculo estaba dividido en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo únicamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo. Eso es lo que los judíos llaman Yom Kippur, su fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Y entonces en esa fiesta o en esa celebración de la expiación se llevaba a cabo el perdón de los pecados de todo el pueblo, en una sola vez se hacía. Y esa era la expiación, pero recuerden que dice Levítico que la sangre, vamos a leerlo, Levítico capítulo 17, para que lo tengamos, es importante conocerlo, para que nosotros podamos explicarlo, si alguien nos pregunta, y sepamos cómo explicarle estas cosas, para entender la propiciación. Dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Dice Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la propiciación? Dice Levítico 17:11, por favor, ahí en sus Biblias, para entender esto de la propiciación, entendiendo que el propiciatorio era donde se ofrecía la sangre para el perdón de los pecados. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre, Dios la determinó para hacer la expiación, para perdonar el pecado del pueblo. Era necesario una víctima. Y entonces aquí en Levítico podemos encontrar cómo se hacía cómo se llevaba a cabo la ofrenda, el holocausto. Y aquí nos explica en todo el libro de Levítico cómo se hacía. Pero aquí lo interesante de todo esto, no vamos a leer todo Levítico porque no nos da tiempo, pero lo interesante es entender que Dios había determinado que la sangre era la que iba a hacer la expiación por el pecado. La sangre del animal, del becerro, del macho cabrío, del animal que se sacrificaba. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? En este caso era Aarón. Aarón se vestía con una túnica de lino fino, y se cubría toda su carne, todo. Y primero tenía que hacer él un sacrificio por él, y luego después por el pueblo. Entonces, él entraba al lugar santo, ahí se sacrificaba el animal, pero la persona que iba a ser ofrecida el sacrificio ponía la mano sobre el animal también, y entonces como que el pecado del hombre, de la persona, se ponía sobre el animal, y se tenía que degollar el animal, representando como que esa era la víctima, ¿no?, que se estaba ofreciendo por el pecado. Y luego el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, al lugar santo, y de esa sangre con su dedo rociaba el propiciatorio, donde estaban los querubines, con la mano rociaba, y luego 7 veces con el dedo también volvía a esparcir sobre el propiciatorio. Y ahí era donde se pagaba la culpa.
Así que entonces la propiciación podemos decir que era el pago de la deuda por el pecado. Y Dios aceptaba ese sacrificio, esa sangre. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora dice el libro de Hebreos que tenemos, dice en el capítulo 10, sacrificio y ofrenda no te agradaron por el pecado. Holocausto y expiación no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo. He aquí, vengo luego, como en el rollo del libro de Isaías está escrito. Sacrificio y ofrenda no te agradaron por el pecado. Entonces, ahora Cristo es esa expiación. La sangre de Cristo es la que hace la expiación por el pecado de todos nosotros. ¿Ven la diferencia? En el antiguo pacto era sangre de animal, un animal sin defecto, y era la sangre de un animal la que se rociaba en el propiciatorio. Mas ahora en el nuevo pacto es Jesucristo derramando su sangre y vertiéndole en el propiciatorio, no hecho de manos, sino en el celestial, en la presencia del Padre, en el real, porque todas las cosas que estaban aquí eran símbolo de las cosas que habían de venir. Y entonces ahora la expiación, cuando dice que Cristo, dice Juan, que Él es la propiciación. Está diciendo que Jesucristo, la sangre de Jesucristo, es el pago por nuestros pecados, para que puedan ser perdonados nuestros pecados. Porque aquí interviene la justicia de Dios, interviene la misericordia de Dios, interviene la gracia de Dios, y como todos sus atributos de Dios tienen que estar en un perfecto orden, Dios no podía pasar por alto su justicia, porque Dios es un Dios justo, Entonces, Dios no podía perdonar, el Padre no podía perdonar el pecado únicamente, decir, bueno, le perdonamos y ya. Tenía que castigar a alguien. Y Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo fue la ofrenda, el sacrificio que Dios aceptó para aplacar su ira, para apaciguar la ira que había determinado sobre toda la humanidad, sobre ti y sobre mí. Pero Jesucristo aceptó, más bien el Padre aceptó la ofrenda, el sacrificio que hizo Jesús, una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de estar haciendo sacrificio tras sacrificio, porque ahora en Cristo tenemos un solo sacrificio, una vez y para siempre. ¿No es maravilloso lo que nos enseña la Escritura? ¿No es maravilloso poder meditar en estos temas que nos abren el entendimiento y podernos dar cuenta cómo en el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales que no podían pagar el pecado, no podían quitar, no podían limpiar la conciencia de los hombres de pecado? Mas ahora en Cristo es posible quitar toda esa culpa, porque dice en 2 de Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, nunca pecó, y Dios lo hizo pecado para cargar tu culpa, mi culpa en él. Ahí está satisfecha la justicia de Dios. Está castigando a su Hijo en vez de castigarme a mí, en vez de castigarte a ti. Ahí está su justicia. Su misericordia es que no nos pagó conforme a nuestra maldad, sino que nos perdonó. Y ahora dice el apóstol Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, de los creyentes, sino que abarca a todo el mundo. Y algunos dicen, entonces ya no tengo que hacer nada porque ya Cristo ya pagó. No, pero esto se trata de que tienes que aceptar. Tú tienes que aceptar el sacrificio de Cristo que hizo a favor tuyo. Y tienes que depositar tu confianza en Él.
en lo que Él hizo en la cruz, para que la sangre de Cristo cubra tu pecado y te limpie. Y Dios ya no te vea a ti, sino que vea a Cristo, al justo. Esa es la obra que Dios hizo en la cruz. Lo que tenemos que entender. No es algo menor lo que Jesucristo hizo. Porque a veces hablamos como si, cualquier cosa, ¿no? Le costó su vida. ¿Quién pone su vida por los demás? ¿Quién da su vida? ¿Quién entrega sus anhelos, sus afectos por dedicarse a algo? Yo conozco personas que dicen, no, pues mi padre se enfermó y me voy a ir a cuidarlo. Y sí lo cuidan y ahí están, pero llega un tiempo que dicen, ay, ya, es mucho, es demasiado, ya no aguanto. Es que tengo que cargarlo y llevarlo al baño y al doctor y esto. Y yo tengo mi vida, mi esposo, mis hijos, y entonces como que no pueden hacerlo así. Ok, voy a olvidarme de mis hijos, de mi esposo, de mi vida y me voy a poner aquí a cuidar. ¿Verdad que es difícil hacer eso? Ahora imagínense, Jesucristo abandonó su vida, sus intereses, todo lo que Él pudiera haber hecho y dijo, voy a ir a hacer esta obra que el Padre me encomendó. Y ahí en la cruz, con sus brazos abiertos, dijo, consumado es. ¿Por qué dijo Jesús consumado es? Porque había acabado la obra que el Padre le mandó hacer. Había terminado con esa obra expiatoria. Él es la propiciación, Él fue la expiación sustitutiva, es decir, que hubo un intercambio. A nosotros nos tocaba estar ahí, en ese lugar para que fuéramos castigados, y Cristo tomó nuestro lugar. Fíjense que una vez, yo estaba chico, la verdad no conocía la palabra de Dios, y me metí a una tienda de esas de autoservicio, y me robé una playera. Se me hizo fácil. Yo iba a ir a una fiesta, salí de la escuela y iba a ir a una fiesta y se me hizo fácil meterme a la tienda, me robé la playera, me quité la mía y me puse una nueva. Pensé que iba a engañar a alguien, ¿no? Y cuando voy ahí en la salida, que me paran a ver, quieto. ¿Qué pasó? No, pues esa playera que traes, la agarraste. No, esta es mi playera. No, pues estás grabando en la cámara, ¿cómo que es tu playera? Y ya fueron y le dice al de ahí, ve a traer su playera que la metió abajo de la ropa. Ya sacaron mi playera y me dijeron, esta es tu playera que traías, así entraste, ahí está la foto de cuando entraste y te robaste una playera y esta es la de aquí. Así que vamos a llamar a la policía y te van a llevar. Híjole, y sentí feo, ¿no? Porque dije yo, me van a llevar a la cárcel. Yo tenía como unos 14 años. Dije, me van a llevar a la cárcel, híjole, ¿qué hago? Y le dije al señor de ahí, le digo, oiga, no hay manera de que no llamen a la policía. Me dijo, mira, te voy a dar la opción de que me pagues doble la playera y te la lleves. Págamela 2 veces y te la llevas o le llamo a la policía. Esa fue la opción que él me dio, ese fue el pago que él aceptaba para dejarme ir. Entonces yo rápidamente pensé y dije, si me van con la policía va a estar más difícil, ¿no? Pues mejor de una vez pago la playera, pero no me alcanzaba. Y dije, ¿cómo le haré? Y le digo, no me alcanza, le digo, ¿qué le parece si le pago la playera y se la dejo? O sea, no me la llevo y la pago. Y me dijo, bueno, págamela y no te la lleves y ya vete. Terminé pagando la playera y no me la llevé. Y ya me dejaron ir. Pero aceptaron ese pago, ¿no? Porque él bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? No te voy a aceptar ese pago y hazle como quieras. Llámele a la policía y que se lo lleven y que se arregle allá. Bueno, esa fue su decisión del gerente de la tienda, ¿no? Él decidió aceptar ese pago de esa manera. De la misma manera, esto lo pongo para ilustrar lo que Dios hizo en el sacrificio de Jesús. Cómo Él aceptó únicamente la sangre de Cristo por el pago de toda la humanidad. Dios no acepta otro pago.
Porque cualquiera puede decir, entonces yo pongo mi sangre, pero nosotros hemos pecado. Y ahí se necesitaba alguien que no hubiese pecado. Dijo Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él representa ese Cordero sin mancha. Pero ese es el pago que el Padre aceptó para apaciguar su ira, en quien descargó toda su ira que tenía por la humanidad, por ti y por mí. ¿No es maravilloso pensar en esto? Lo que hizo Dios por nosotros. ¿Cómo no dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y dice Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Dejen de pecar, dejemos de pecar, hagamos conciencia. Jesús dio su vida, lo que le costó. Él sudó sangre literalmente cuando dijo, Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para que nosotros tomemos a la ligera el sacrificio de Cristo y, sí, yo mañana peco y al rato y pasado y voy y me arrepiento. No, mis hermanos. Dice Juan, hijitos míos, estas cosas les estoy escribiendo para que ya no pequen. Bueno, y si alguno ya hubiera pecado, si alguno viene en pecado, dice, abogado tenemos a Jesús el justo, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Así que ahí está abierta la posibilidad, no como algunos enseñan que únicamente un grupo de personas se va a salvar. Aquellas que Dios escogió, esas son las únicas que Dios escogió que se van a salvar. No, Dios no hizo acepción de personas. Dios puso a la mano de todos la salvación, porque Dios es paciente y no quiere que ninguno se pierda. Él es paciente y está esperando que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de su palabra y se acerquen y busquen y digan, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tu casa también cree, si tus familiares también creen, también serán salvos. Pero es necesario creer. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificación nos habla de que fuimos justificados por Cristo. Él es el que justificó, nos justificó de nuestras maldades. Así que tenemos la oportunidad de comprender estas cosas y aplicarlas a nuestra vida, para que estas doctrinas se metan en nuestro corazón, pero doctrinas bíblicas, no doctrinas de hombres que tuercen la Biblia para enseñar cosas y enseñan cosas equivocadas. No, lo que tenemos que aprender es la doctrina bíblica, cómo está por toda la Biblia, cómo corre, y para poderla practicar y para podernos alejar del pecado, que el pecado nos hace un daño tremendo. El pecado es como un cáncer, miren, como un cáncer que va destruyendo el cuerpo por dentro y lo acaba y lo termina matando. Así es el pecado en nuestra vida. Es como una enfermedad que nos destruye y nos va a apartar de esa esperanza que Dios un día prometió, la vida eterna, si no ponemos atención, si no miramos con diligencia cómo andamos. Es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas, no sea que nos vayamos a deslizar, no sea que nos vayamos a apartar de Dios. Pues cada uno que tome su decisión, cada uno que piense, ¿ya tienes tu abogado? ¿Es Jesucristo tu abogado? ¿Ya hiciste tu decisión por Él? ¿Confías en la obra que Él hizo? Eso es lo que tenemos que pensar. Y cada uno que tome su posición. Y al que no conoció pecado, pues Dios lo hizo pecado por nosotros. Porque dice que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso tuvo que morir. Así que Él murió para que nosotros vivamos
como cristianos. Vivamos una vida piadosa, vivamos de tal manera que le agrademos a Dios, para que podamos decir, valió la pena el sacrificio de Cristo, valió la pena la propiciación que Jesús hizo por el pecado. Y que no quede nada más en que, bueno, la hizo, pero a mí no me benefició. Como muchas personas que no van a ser beneficiadas porque no quieren creer, porque les hablamos esta palabra y para ellos es locura, no le entienden. Dicen, no, quién sabe qué cosa es eso, no me interesa. Pero a nosotros nos interesa. Sé que me alargué un poco, sé que estuvo un poco largo, pero era necesario dejar esto, no sé si se entendió o no se entendió, o los enredé más, pero hice lo posible y pues que Dios nos ayude. Le damos gracias a Dios, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que tenemos de acercarnos a ti, que a través de tu palabra, Señor, podemos aprender y podemos comprender, Señor, ciertas cosas que a veces a nuestra mente son difíciles de comprender, pero que con la ayuda de tu Espíritu Santo es posible, Señor. Gracias te damos porque abres nuestro entendimiento y preparas nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Queremos glorificarte en este día, Señor, y darte gracias por esa obra, Señor, porque no nos pagaste conforme a nuestras maldades, porque pusiste tu propia vida, Señor, como pago, Señor, para aplacar la ira del Padre. Te damos gracias porque la justicia del Padre ha sido satisfecha en ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, por toda la humanidad, por todos aquellos que creen en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bueno que pudieron conectarse. Les mandamos un saludo a los que pudieron conectarse, a los que nos van a ver a través de la transmisión. Cuando se ponga, la subamos, que la van a ver, pues también les damos un abrazo. Que el Señor les bendiga y seguimos con nuestro servicio.